fui yo la que llevó el voto político al Comité Central, donde señalamos que íbamos a rechazar en la discusión en general la reforma tributaria, porque era una mala política, una mala reforma que traía menos recursos para el país y que finalmente no se condice con la posibilidad de financiar la PGU, la gratuidad universitaria, los derechos de la salud y los derechos de vivienda, entre otros. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 138. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Hoy es lunes 13 de julio. En este episodio, Canciller se reúne con Marco Rubio, secretario de Estado del corrupto gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y notamos que es un calcetinero. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Somos un medio independiente con clara línea editorial. Para seguir con nuestro desarrollo y crecimiento en YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas u otros para que accedan al podcast. Es importante entonces que nos des tu like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 138 de Más 569, el podcast. Vamos con el calcetinero ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena. Este canciller es ingeniero comercial, lo que se conoce en todo el mundo como administrador de empresas, pero en Chile son todos ingenieros. Ese es otro tema. Esta semana el tema que vamos a abordar estuvo en Washington en la gira donde fue el canciller chileno, donde se reunió con diversas autoridades del mundo empresarial y gremial y obviamente con el secretario de Estado, Marco Rubio. El propósito del encuentro desde la óptica nacional del gobierno de José Antonio Kast es la recomposición de las relaciones bilaterales Chile-Estados Unidos. El canciller Pérez dijo que la reunión, y cito, fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos, dice el canciller en esta cita, principios y valores como la democracia y libertad que nos unen y que proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto, dijo el canciller chileno Pérez una vez concluida la reunión. Compartimos principios como la democracia y la libertad. ¿Con Donald Trump compartimos esos principios? Bueno, eso es para un debate más profundo en otro momento. En el encuentro en el Departamento de Estado en Washington, las autoridades dialogaron sobre las amenazas a la seguridad latinoamericana y la cooperación en esta materia. La seguridad para América Latina desde esta perspectiva está en Washington y tiene un nombre: Donald John Trump. Además, se enfatizó la importancia para el crecimiento económico, que es importante para el Ministerio de Relaciones Exteriores ayudar e impulsar el crecimiento económico. Para ello, el canciller detalló el programa Choose Chile para atraer inversiones al país y generar empleo. Tocaré el tema de Choose Chile al final. Así explicaba el canciller Pérez en Canal 3 en el programa dominical Mesa Central su reunión con el secretario de Estado Marco Rubio, Little Marco, como lo llama Donald J. Trump, el pequeño Marco. En el gobierno anterior nos habíamos alejado de lo que había sido tradicionalmente la política de Estado y había tensiones con Estados Unidos. O sea, ¿en qué sentido? ¿Por los comentarios del presidente Boric? O sea, efectivamente, por los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando un poco de la relación histórica que siempre hemos tenido con Estados Unidos. Esa era mi visión. ¿Rubio se lo comentó? No me lo comentó. Ya. Pero era un diagnóstico que teníamos nosotros. ¿Ya? Ahora,
Obviamente que nos recibió con un cariño muy especial, que yo agradezco, nos escuchó, nos planteó algún tema interesante, vimos ahí la posibilidad de seguir trabajando juntos en materias de crecimiento y de inversión, y por supuesto eso es el camino que tenemos que recorrer. Recomponer relaciones. Por los dichos del expresidente Gabriel Boric sobre el presidente Donald John Trump, quien de forma unilateral impuso aranceles a Chile junto con el resto del mundo el día de la liberación norteamericana, y que ha dejado estragos en su economía, particularmente en una alta tasa inflacionaria. A Chile los aranceles impuestos fueron del 15% a pesar del acuerdo de libre comercio entre ambos países que data desde 1993. Hablando de certeza jurídica, ahí no hay certeza jurídica en Estados Unidos. Entonces, esto de recomponer relaciones es falso, ya que ha sido el corrupto presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está imponiendo su forma simplista del mundo en la región, particularmente con su doctrina Monroe, el corolario de la doctrina Monroe que le llama Donroe, Don por Donald, Roe, Monroe, Donroe, donde Estados Unidos, el de Trump, se arroga el derecho de determinar que este continente americano está dentro de su esfera de influencias y que todos los países del continente debemos plegarnos a los designios de Washington, incluyendo abriendo fronteras para que inversionistas aprobados por Trump, los amigos de Trump y los hijos de Trump inviertan en proyectos en la región, tal como ocurre en Uzbekistán, por ejemplo, donde los hijos de Trump y familiares del secretario del Tesoro, Scott Bessent, están invirtiendo en minas de cobalto, a petición expresa de Bessent y Trump. Informado y documentado esto por el New York Times, lo mismo que informa The Economist, con empresarios norteamericanos que andan desaforados buscando en el continente americano invertir en minerales estratégicos para que estos sean elaborados en Estados Unidos. En la entrevista con Canal 13, con Iván Valenzuela, quien le consulta al canciller Pérez sobre el cable China-Chile Express, que iría desde Valparaíso hacia Hong Kong y que creó un fuerte conflicto diplomático con Estados Unidos, Pérez negó que haya sido un tema en el encuentro con Rubio. No está cerrado, es un tema que se está estudiando. De hecho, hace poco hubo algunas noticias, ¿no es cierto?, en la prensa respecto de las distintas etapas que estaba siguiendo. No es algo que haya llegado todavía a mi consideración, y cuando llegue lo evaluaremos en el mejor interés de Chile. ¿Y tampoco fue tema con Marco Rubio? No fue tema con Marco Rubio. ¿Se puede colegir que no es una preocupación así muy vibrante de Estados Unidos? O sea, yo creo que el tema de Estados Unidos... Porque le quitaron la visa a 3 personas. Sí, el tema de Estados Unidos tiene que ver más quizá con el tema de la infraestructura crítica, ¿no es cierto?, de donde todo el tema de datos es una parte muy importante. Nosotros hemos estado mirando otras realidades en el mundo, de cómo están resolviendo este problema otros países. Tenemos mucho que aprender todavía, pero eso es en el contexto de esto del screening que hay que hacerle a las inversiones para asegurar la infraestructura crítica del país, dentro de lo cual los datos son una parte importante. El canciller ratifica que a Estados Unidos le preocupa la infraestructura crítica y resguardo de datos. Bueno, como si los datos recogidos por las gigantes del mundo digital de Estados Unidos, ustedes saben, ustedes tienen su teléfono, adquieran los datos de todos nosotros. Además, son contratados por los gobiernos, como el chileno, con Google o Amazon Web Services, para ofrecer servicios de datos, nube e infraestructura digital. Ellos pueden hacerlo, pero no China. Estados Unidos puede robarnos o controlar nuestros datos y nuestra seguridad internacional, y nosotros debemos confiar en ellos, porque son los Boy Scouts, que son siempre los buenos de la película. Se le preguntó al canciller Pérez sobre las relaciones con China, que según este gobierno no están siendo ignoradas. Recordemos que China es el principal socio comercial de Chile, con cerca del 50% de todo el comercio exterior del país. Además, Chile con China somos socios estratégicos, por lo menos hasta la llegada del gobierno de José Antonio Kast,
que dejó de lado a este importante aliado chileno. Así respondió Pérez a la pregunta sobre China. O sea, la verdad que son complementarios, más que competencia. Chile es nuestro ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros, que sean complementarios? No sé si ellos se ven como complementarios. No, pero eso en la práctica es así, digamos. Y de hecho, cuando uno habla con Estados Unidos, todo el mundo entiende que Chile tiene que comerciar y mucho con China. Que le vendemos un montón de cosas. Es nuestro principal socio comercial. Lo que pasa es que Estados Unidos es segundo en materia de comercio exterior, pero también es segundo en materia de inversiones. De inversiones aquí en nuestro país. En nuestro país. Claro. Y también es primero en intercambio de servicios, es primero como proveedor de tecnología. Entonces, cuando uno suma todo y lo analiza en su completitud, se da cuenta que Estados Unidos es probablemente desde el punto de vista estratégico el principal socio nuestro. Eso no significa que China no sea un tremendo socio nuestro y tampoco que no tendremos que buscar otras alternativas, como por ejemplo lo que hemos hecho con la India. Estamos trabajando para que la India se incorpore también. Estuvo varios días allá. O sea, entonces, ¿no hay que entender de sus palabras que Chile está tomando partido en el conflicto entre China y Estados Unidos? Nosotros lo necesitamos a todos. Somos un país chico, tenemos comercio exterior con todo el planeta, tenemos más de aproximadamente un 90%, ¿no es cierto?, del PIB del mundo está comprendido dentro de los tratados de libre comercio que hemos firmado, y tenemos que trabajar con todo. Eso es definitivamente así. Ahora, en el caso de China, por ejemplo, China es nuestro principal importador de minería. Nosotros tenemos 100.000 millones de dólares en proyectos de inversión por los próximos 10 años. O sea, qué mejor demostración de un compromiso con un país como China que estar tan positivo en seguir invirtiendo en minería. O sea, yo creo que ahí ese es un buen ejemplo de cómo... Porque vamos a satisfacer su demanda. Vamos a satisfacer la demanda, obviamente la demanda del mundo, de China. El cantinfleo de Pérez. China es importante, pero nuestro socio estratégico es Estados Unidos. No lo es, sigue siendo China, aunque no le guste reconocerlo o tenga miedo a hacerlo. Porque de alguna otra forma Pérez salió de Washington poco menos que vitoreando que viva Rubio, Rubio es mi amigo, Rubio me recibió, con cara así de un niño que salía por primera vez a tomar helado o a jugar con otros niños, con una cara de niño así de sorprendido de que haya sido recibido de buena forma. Bueno, ¿qué servicios en el fondo o qué comercio es el que importa a Estados Unidos o que ofrece Estados Unidos? Y son dos: servicios, y el otro es el tema de infraestructura digital o el mundo digital, lo tecnológico. Servicios y el mundo tecnológico. Y en servicios hablamos solamente de una sola cosa: el mercado de capitales. Todo el capital que entra o sale de Chile usa la plataforma financiera bancaria de Estados Unidos, la plataforma o código SWIFT, que a pesar de haber sido creada en Bélgica, hoy pertenece a Estados Unidos. Es la piedra angular del mercado de capitales. Toda transacción bancaria global usa el sistema SWIFT y todos los fondos que circulan por el mundo usan Estados Unidos o pasan por Estados Unidos, donde dejan cobros por servicios o una comisión. En el fondo, con Estados Unidos tenemos dos áreas que estamos ligados obligatoriamente. Uno es el sistema financiero a través de SWIFT y el otro a través de los datos y los servicios digitales de Google o Amazon World Services, entre los más conocidos. Por último, el canciller Pérez habló de la creación de un nuevo branding para Chile, una nueva marca, Choose Chile o Elige Chile. Habló como si fuese su gran invención o la gran innovación de Pérez como canciller. Pérez es ingenuo o sencillamente vive en un mundo paralelo, porque realmente me dio la impresión de que es un idiota. Desde 1990 Chile tiene marca internacional, la cual ha variado entre varias opciones como Always Chile o Siempre Chile. Además, nuestro país cuenta con Invest Chile, la agencia dedicada para captar inversión extranjera directa al país.
$60.000 millones en el último cuatrenio presidencial. Además, cuenta de ProChile, ente de la Cancillería que gestiona todo el comercio exterior chileno. Invest Chile y ProChile. Invest Chile va a captar inversión extranjera al país directa y ProChile, que es la plataforma de negocios de Chile. Estos estamentos están en la Cancillería, tienen sus oficinas ahí, sus dependencias desde el año 1990 en adelante. Así que la invención de la rueda por Pérez, el canciller, es risible por su infantilismo o sencillamente vive una realidad paralela que no conocía el mundo real para cuando trabajaba con Andrónico Luksic. Vamos al break. Esto es Más 569, episodio 138 del podcast. Soy Jorge Garretón. De regreso en el podcast, te invito a dar like, comentar, compartir, suscribirte. La mega reforma es inconstitucional. La invariabilidad tributaria por 10 o 20 o 25 años. Eso es lo que dice la oposición. Por eso, tras el rechazo a la reforma por la oposición en la votación y una vez aprobada en el Senado, la reserva constitucional se hará. El Tribunal Constitucional será el lugar donde se estudiará la invariabilidad tributaria. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, explicó en un evento público a los medios que el PS y la oposición unida irá al Tribunal Constitucional, además de hablar del conflicto suscitado con la senadora socialista Daniela Chiccardini por el tema de la invariabilidad tributaria de la mega reforma. Raúl Soto fue siempre de una sola postura. El presidente del partido manifestó categóricamente que él iba a asistir, y así lo hizo, a la reunión por el tema de la inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria, que es algo que habíamos decidido ya la semana anterior. Él lo ratificó el día jueves y vamos, como todos saben, a insistir en que esa medida que determina condiciones favorables para las empresas por un largo periodo de 20, 25, 15 años, de lo que sea, no es constitucional, pues restringe las facultades del Congreso Nacional, entre otras motivaciones. Creo que puede haber distintos estilos, sin duda. Ellos son una generación más joven, pero tratar de duros y blandos o de acuerdistas no corresponde. Aquí hay una decisión institucional del Partido Socialista de Chile que yo promoví, fui yo la que llevó el voto político al Comité Central, donde señalamos que íbamos a rechazar en la discusión en general la reforma tributaria, porque era una mala política, una mala reforma que traía menos recursos para el país y que finalmente no se condice con la posibilidad de financiar la PGU, la gratuidad universitaria, los derechos de la salud y los derechos de vivienda, entre otros. Por lo tanto, fui yo la primera que propuso esto al Comité Central, ahí se aprobó y desde ahí en adelante hemos cumplido con aquello. Votamos toda la bancada socialista en contra de esta reforma y también hemos estado en la misma posición en la Comisión de Hacienda en el día de ayer, donde rechazamos ambas integrantes, Daniela Chiccardini y yo, ambas rechazamos la votación de la rebaja del impuesto corporativo, es decir, que las empresas paguen menos impuestos. Ambas votamos en contra. Sobre todo que hay que actuar conforme a los hechos y a los tiempos. Aquí hemos sido acusados de no transparentar decisiones que nunca se abordaron. Segundo, que íbamos a transar la invariabilidad tributaria, acusación que se hace el día miércoles, en circunstancias que el día lunes yo ya había anunciado que íbamos al Tribunal Constitucional. Entonces yo pido que hablemos de frente a la gente, que también los problemas políticos, las diferencias los resolvamos al interior del partido, pero sobre todo que no se monte toda esta discusión alterando como ocurrieron los hechos, porque los hechos están claros, están en las actas del Senado y por lo tanto es cosa solamente de confirmar la fecha o revisar la prensa. Es tan fácil como escuchar que a la salida de la primera reunión yo señalé que no iba a haber acuerdos porque aquí el ministro había llegado con los temas fundamentales de la reforma planteando que eran intransables, de manera tal que yo planteé esto en la primera reunión el día miércoles y en la segunda reunión a la que concurrió también Juan Luis Castro planteó que había que consultar con las bancadas porque había habido algunas ideas
pero que no había se tomado ninguna decisión. Nunca se tomaron decisiones, nunca hubo acuerdos, y el día lunes, cuando nos reunimos para conversar, tampoco hubo ninguna decisión de la bancada. Aquí no corresponde tampoco, ni es posible, que una senadora como yo pueda tomar la decisión de comprometer a toda la bancada, porque las votaciones son individuales, de manera tal que cualquier conversación con el resto de la bancada tendría que haber sido en presencia de todos. Así es que nosotros fuimos mandatados para llevar un documento a la moneda, fuimos todos los senadores socialistas, lo llevamos y luego tuvimos la participación en esta mesa convocada por la presidenta del Senado, junto a la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista, junto a Diego Ibáñez y Ricardo Celi, que se conectaron por Zoom, junto a Loreto Carvajal, que estuvo presente. Por lo tanto, asistimos de buena fe a una conversación donde finalmente no hubo ningún tipo de acuerdo ni planteamientos finales, porque esa mesa quedó un poco en suspenso y el día lunes nosotros la dimos por cerrada. Así que cuando se acusó que estaba en juego no ir al Tribunal Constitucional, eso se dice posteriormente a que yo misma había anunciado el lunes temprano ir al Tribunal Constitucional. Las cartas están en la mesa. La reforma que busca alterar la estructura impositiva de Chile, que permite entregar al empresariado una rebaja en los impuestos del 27 al 23%, además de una invariabilidad tributaria por 25 años, será debatida en el Congreso, pero al ser aprobada, las reservas de constitucionalidad serán presentadas y le corresponderá al Tribunal Constitucional determinar su viabilidad a la norma. Si es factible amarrar a futuros gobiernos y congresos a leyes tributarias intransables que no pueden determinar libremente el orden fiscal del país. Gobiernos futuros me refiero. Pero el empresariado considera que la invariabilidad tributaria crearía certeza e invitaría a la inversión. Así lo dice al menos el presidente del Centro Empresarial ICARE, Renzo Corona. Es importante esta ley de invariabilidad, es una garantía que se le da a los inversionistas. Creo después que se podrá discutir si tiene que ser 10 años, 20 años, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, con prima, sin prima. Creo que esos son todos temas discutibles. Lo que me parece que va en la dirección correcta es que tenemos que tener una ley de invariabilidad tributaria que fomente la llegada de nuevos capitales, de nuevos proyectos, porque eso tiene una repercusión directa sobre el empleo. Bueno, yo creo que el sector privado, y lo discutimos también, no es un tema de voluntarismo. El sector privado se mueve en función de las oportunidades que hay, con lo cual hay que destrabar, y lo mencionó el ministro, destrabar esta maraña de normas y de legislación que nos impide avanzar. En la medida que destrabemos y que haya oportunidades, los proyectos se van a materializar, y en la medida que los proyectos se materializan, hay creación de empleo. Suena curioso que desde 1990 el mismo empresariado hoy hable de invariabilidad tributaria. Antes no lo hacían. Que hablen de certeza jurídica, como si desde 1990 estuviésemos viviendo en otro país, en otra realidad, como si no hubiese certeza jurídica. Lo que sí se puede especular es que el gran empresariado de los últimos 20 años ha ido sacando fondos del país, ubicándolos en fondos de inversión en paraísos fiscales o en países de muy baja tasa tributaria, como es Panamá, como por ejemplo. Entonces, la medida que propone Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, puede ser otra colusión más diseñada desde el Ejecutivo, ahora con las riendas de las leyes, mediante la inversión de un piso bastante bajo de 50 millones de dólares, para que sea la excusa que los ultra ricos de Chile reintegren al país sus fondos sin pagar impuestos a proyectos básicos de inversión, para así reingresar a Chile los cientos de millones evadidos de las rentas fiscales del país. Esta hipótesis tendrá que verse para determinar si es un juego a largo plazo de los ultra ricos para seguir escondiendo su capital y así evadiendo y eludiendo el pago de impuestos.
Ponemos fin a este podcast, episodio 138 de Más 569, el podcast. Soy su editor, presentador y productor Jorge Garretón. Nuestro crecimiento como medio independiente para potenciarlo con una clara línea editorial dedicada a la política y economía, necesitamos que colabores con nosotros en YouTube. Da like, en Spotify selecciona el símbolo más. Así invitas a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es fundamental que participes, que comentes, te suscribas y compartas. Te cuento que durante la semana producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país de menos de 3 minutos que publicamos en TikTok y YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube están disponibles los shorts. Les deseamos una muy buena semana. Regresamos este día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.